nuestro público reciban un cordial saludo y bendiciones de parte de nuestro Dios. Quien les habla, su amigo el periodista Ariel García, y en esta oportunidad y espacio al cual hemos denominado Panorama Informativo, me encuentro al lado del pastor de la comunidad apostólica Osana, el reverendo Edwin Álvarez, quien nos ha abierto la puerta para realizar esta entrevista acerca del rol que ha tenido la iglesia ante la pandemia por la COVID-19. Pastor, un saludo primeramente a todos aquellos que tienen la oportunidad de ver esta entrevista a través de Panorama Informativo. El Señor les bendiga y les guarde como les ha prometido. Gracias al licenciado Ariel por esta oportunidad y esperamos que podamos resolver sus preguntas e inquietudes y a la misma vez transmitir un mensaje positivo a la audiencia. Bien, cuando hablamos de iglesia realmente es un término que engloba a toda la iglesia en términos generales, no importando la denominación, inclusive el credo, pero quisimos tener esta oportunidad de realizarle esta entrevista porque sabemos que esta iglesia a nivel de Panamá, de Latinoamérica, y yo me atrevo a decir que inclusive a nivel del mundo entero, la comunidad apostólica Osana es un referente de la iglesia realmente. Y cuando en el año 2020 se dio inicio a la pandemia, cuando llega a Panamá, toca las puertas y se expande por el país, empezamos a vivir momentos críticos, momentos muy difíciles donde hubieron muchas restricciones y por lo menos vimos que las instituciones gubernamentales empezaron a trabajar a favor de la población panameña, pero digamos, en el caso de la iglesia, ¿cuál ha sido ese papel, ese rol que ha jugado a favor de la población, hablando socialmente y espiritualmente? Bueno, gracias, licenciado, una vez más. Gracias también por la opinión que tienen de la iglesia que, por la gracia del Señor, pastoreamos desde hace muchos años, desde su fundación. En términos globales, mirando, como usted bien dijo, la iglesia en general en Panamá, hemos hecho, en primer lugar, una labor espiritual. El hombre es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Está interconectado y lo uno afecta a lo otro. La pandemia aparentemente afectará el cuerpo, pero evidentemente afecta también las emociones, el alma y la vida espiritual. Y nosotros hemos tratado de infundir fe, aliento, ánimo, un espíritu positivo en el pueblo y la certeza de que venceremos y seguiremos adelante. Hemos animado con la palabra del Señor, con las promesas de la palabra de Dios. Hemos llamado al pueblo a la oración, al ayuno. Hemos predicado desde el público, desde el templo, desde el púlpito, en las calles, por la radio, por la televisión, por las redes sociales. Hemos llevado la palabra al hogar, a la casa, al hospital, al lecho de enfermedad, al automóvil, en fin. Nuestra labor espiritual no se ha detenido y hemos visto el fruto de ello con miles de almas que se han entregado al Señor y que han encontrado un refugio, una paz, un alimento y una energía para enfrentar la adversidad y el futuro. Hemos tenido también una labor moral de enseñanza, de inculcarle al pueblo la necesidad de seguir con las medidas protocolares, el distanciamiento social, el lavamiento de manos, todas las medidas de higiene, de bioseguridad y de la importancia que es del cuidado del cuerpo, la vacunación y todo lo demás. Hemos tenido también una labor social que no se ha detenido desde los primeros momentos, repartiendo bolsas de alimentos en los más necesitados, ayudando con las clases. Nuestros canales de televisión y de radio han sido colocados a disposición del Ministerio de Educación. Hemos tenido las enseñanzas diarias que da el Ministerio de Educación, tanto en radio como televisión, y para algunos ha sido el único medio para que sus hijos puedan continuar un poco la educación a distancia. Y visitas pues a diversos lugares, incluyendo hasta las cárceles,
llevándoles implementos necesarios para la vida diaria. En fin, pues hemos hecho una labor espiritual también en la familia, en las madres embarazadas, en uniones consensuales que no tienen un debido matrimonio. Nuestra labor no se ha detenido en el ámbito moral, en el ámbito social, en el ámbito familiar y sobre todo en el ámbito espiritual. Así es, y realmente pues ya que esta congregación cuenta con medios de comunicación, yo debo de ser un poco específico, y realmente a mí me encanta seguir las prédicas de la palabra del Señor, como lo usa usted realmente. Y en algunas ocasiones, ya un poco hacia atrás, cuando estábamos prácticamente en plena crisis, cuando realmente se respiraba una atmósfera como que todo se había acabado, como que había llegado al fin, el final del mundo inclusive. Sin embargo, oír al pastor Edwin Álvarez decir: esto un día acabará, esto un día llegará a su final, y de esta manera infundir fe y aliento hacia toda esa audiencia. Pero pastor, compártanos cuál es su opinión ante las cámaras de Panorama Informativo. ¿Realmente usted opina que la pandemia tendrá su final? Sí, son dos cosas. La pandemia como pandemia tendrá su final. En 1918 se inició lo que se llamó la fiebre española o la peste española, como algunos dicen, y en 1920, después de 2 años y tanto, desapareció, algunos dicen por la inmunidad de rebaño, habiendo dejado también una secuela de más de 50 millones de muertos según los cálculos. Esta pandemia también terminará por el avance de la ciencia, por las medidas sociales, por los descubrimientos, por la vacunación y por otras medidas. Pero, en mi opinión, no soy científico, tendremos que convivir con el virus. Y por eso mi oración es, y mi énfasis ha sido, que los gobiernos que han destinado tantos millones de millones a las vacunas, que han ayudado mucho, deberían también destinar esos mismos millones y millones de millones para un tratamiento que cure esta enfermedad, de manera que la persona que se infecte con el tratamiento rápidamente pueda superarla. Y de aquí en adelante este virus no desaparecerá así como por arte de magia, solo la intervención divina lo podrá desaparecer. Así que tendremos que vacunarnos continuamente, periódicamente, anualmente o de alguna manera, y tendremos que aprender a convivir sin temor con este virus. Pero la pandemia como pandemia en algún momento desaparecerá. Correcto. Pastor, por otro lado tenemos la situación de que se oye mucho, se rumora mucho, y es respecto a las teorías de conspiración. Por ejemplo, algunos hablan de que esto será el fin del mundo, que esto es el advenimiento del anticristo, y esto realmente genera una serie de confusión para el pueblo común e inclusive dentro del pueblo cristiano. Pero como un gran líder a nivel de la iglesia panameña, ¿qué usted pudiera decirnos respecto a esto? Las teorías de la conspiración para el público en general tienen que ver con las opiniones no oficiales sobre el origen y el desarrollo de la pandemia. La opinión oficial, científica, viene de la OMS y de los gobiernos. Bueno, la teoría de la conspiración viene de otra fuente, que ven en la pandemia un medio para dominar al pueblo, para quitar las libertades, para hacer más poderosos a los poderosos, y que unen lo que ha ocurrido en la pandemia con eventos previos, con declaraciones previas, por ejemplo, del señor Bill Gates, de Warren Buffett o de George Soros, y como ellos dijeron que esto vendría antes que la pandemia ocurriera. También la teoría de la conspiración tiene que ver con las opiniones de si China originó esto para tener una dominación del mundo, etcétera, porque es muy llamativo que esto se originó en China y China rápidamente venció la pandemia
aparentemente, y el resto del mundo sigue ahogado en la pandemia. Bueno, en mi opinión, hay fundamentos históricos y reales que alimentan la mente de aquellos que creen en la conspiración. Algunos han llegado a decir incluso que si te vacunas te inoculan el chip de la bestia, que eso está en Apocalipsis, etc. Pero yo me voy a los hechos y a lo que yo puedo comprobar. La realidad es que el mundo está enfrentando esta situación y que no podemos quedarnos de brazos cruzados, que hay que atacarla. Yo recomiendo la vacunación a toda persona. Mi única reserva es con los infantes, pero veremos. Pero el que tenga más de 16 años, que se vacune y que vayamos con fe, porque la Escritura también dice: si bebieres cosa mortífera, no te hará daño. También la Escritura dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. La promesa de Dios dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Apocalipsis dice: yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así que tengamos fe en el Señor, confiemos y vamos adelante, porque el Señor está con nosotros. Así es. Y como parte final, pastor, bueno, usted adelantó el tema de la vacunación, que era también algo que quería preguntar, porque realmente muchas personas se sienten con temor, más bien de que si más adelante puede tener una repercusión, algunos no se atreven. Sin embargo, pues ya usted se adelantó a respondernos esto. Y bueno, me gustaría entonces que nos dé unas palabras de exhortación, de paz como hombre de Dios para todo aquel que pueda ver esta entrevista. Bueno, la oportunidad es preciosa y debemos aprovechar toda oportunidad para traer palabra de bendición a un pueblo confundido y deseoso de un alimento de fe. La palabra del Señor dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, el Señor, soy tu Salvador. Isaías 43, 2. Jesucristo nos dio esta promesa: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es muy conocido este salmo, y no solo es para recitarlo, es para vivirlo. Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Para los que trabajan arriesgando su vida, los trabajadores de la salud, los médicos, las enfermeras, los laboratoristas, los que atienden directamente al enfermo, todo este personal precioso, muchos de los cuales han sido hasta contagiados y lamentablemente han visto a compañeros partir a la eternidad. Les digo que se cubran de la armadura del Señor y que tendrán su recompensa por este sacrificio. A los que tienen un familiar enfermo, en cualquiera de los niveles de la enfermedad, incluyendo en cuidados intensivos. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra del Señor. Jesucristo tomó las palabras de Isaías 53 y se las aplicó a sí mismo. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Creemos en esto
La Biblia dice en el libro de Proverbios que los ojos de Dios velan por la ciencia. Oramos por nuestros médicos, hombres y mujeres de científicos de la salud, para que sean un instrumento de Dios para traer bendición y salud a las vidas. El Señor también nos dio esta promesa: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Así que en esta hora de prueba, el Señor tiene su gracia y su misericordia sobre nosotros, y usted debe cobijarse bajo las sombras de sus alas, como dijo el salmista, y estar bajo la paz de Dios. Padre bueno, Padre eterno, Padre que nos amas con amor inalterable, con tal nivel de amor que enviaste a tu Hijo y entregaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz. Padre que ha dicho que en toda angustia tú eres angustiado. Señor, que nos da la victoria. Oro por el pueblo, por el receptor de esta entrevista. Oro, Señor, que tu gracia y tu misericordia se manifiesten a sus vidas. Oro que la fe de la palabra renazca por lo que han recibido en estos minutos. Oro, Señor, que puedan levantarse en fe y tener la batalla de la vida en victoria. Oro por los que están hospitalizados. Hay un familiar orando por ellos. Levántalos, Señor, y vuélvelos a casa en bendición. Y oro que tu pueblo pueda seguir adelante, caminando en la fe de Jesucristo, en la confianza de que la victoria nos ha sido concedida, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que tu bendición pues sea sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Amén. Bueno, de esta forma nos despedimos del panorama informativo, sin antes agradecerle, pastor, por esta oportunidad que nos ha dado de compartir pues sus opiniones, esta palabra y esta oración. Amén.